Gracias por estar aquí con nosotros. Si es la primera vez que nos estás viendo en Facebook, te pido que le des like y nos sigas en el fanpage de Iglesia Teópolis. Y si es la primera vez que nos estás viendo en YouTube, te pido que consideres que suscribirte a nuestro canal y que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que está pasando en Iglesia Teópolis. Mi nombre es Pastor Sammy. Estoy aquí con mi esposa Nicole y precisamente nos encontramos en una pausa, luego de la pausa. Se supone que comenzáramos hoy la serie Visionarios, pero hemos pensado y hemos analizado, hemos orado y entendemos que no es el momento más apropiado para comenzar con esta serie. Así que queremos hacer una conversación. Queremos hablar directamente a todo lo que está pasando en Puerto Rico y prácticamente en el mundo. Pero en Puerto Rico hemos pasado muchas situaciones, una detrás de la otra. Y queremos hablar porque yo sé que al igual que nosotros debe haber personas que se sienten intranquilas, donde están viendo mucha incertidumbre, donde están viendo quizás hayan personas entre nosotros que tienen problemas para dormir, problemas para poder concentrarse, ¿verdad? Hay mucha ansiedad corriendo y hoy queremos ver cómo apuntar a Jesús con todo lo que somos y todo lo que hacemos nos ayuda a vencer el temor y la ansiedad. No sé qué tú piensas, Nicole. Sacar este espacio para repasar, reforzar, reaprender y fortalecer, yo creo que puede ayudarnos mucho para volver a centrarnos y enfocarnos, ¿verdad?, en las promesas, en los planes de Dios para nuestras vidas, y pudiera ser de mucho bien, ¿verdad? Si primero empezamos repasando todo lo que quizás empezamos haciendo en el año, yo creo también que, aunque estamos posponiendo la serie de Visionarios, no significa que el Señor no nos haya guiado hasta hoy, ¿verdad? Si ustedes entran a la aplicación de Iglesia Teópolis o van a nuestra página de YouTube, van a poder encontrar cómo el Señor ha sido fiel en alinear cada uno de los mensajes que ha traído a través del pastor, ¿verdad? O a través de los otros hermanos que han tenido la oportunidad de predicar mensajes domingo tras domingo. Y a modo de repaso, como dice Sammy, que han pasado tantas cosas, el Señor nos ha puesto mensajes acerca de mantenernos enfocados, de mantenernos fuertes en la serie de Stronger, que vamos a salir victoriosos, ¿verdad? A pesar de que hemos pasado situaciones, vamos a seguir adelante y vamos a salir más fuertes de estas situaciones. Tenemos la oportunidad de, a través de Jesús, las herramientas para poder vencer la ansiedad. Nos recordó en el mensaje de hace 2 semanas atrás que somos su obra maestra, y la semana pasada también nos habló de la importancia de mantenerlo debajo de su sombra, debajo de su cuidado. Así que nosotros estemos moviendo la serie para una semana, yo creo que nos va a dar la oportunidad hoy de reenfocarnos, de hacer un buen resumen de todo lo que el Señor ha estado proveyendo en palabra para su iglesia, y reencaminarnos con más fuerza. Yo creo que la Biblia contiene situaciones y explicaciones que nosotros podemos utilizar en cualquier momento. Cuando nos acercamos a la palabra y nos quitamos quizás el vendaje de los prejuicios y de las cosas que uno ya viene con diferentes percepciones y pensamientos, uno puede ver la palabra por lo que te ofrece y por lo que está ahí. Y no solamente, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, como
hay personas que les encanta más el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento también encontramos promesas de Dios y podemos encontrar cómo vencer la ansiedad. Y yo creo que tú tienes unos versículos y una porción bíblica muy buena para compartir con nosotros y que Dios nos hable a través de eso. En el libro de los Salmos, específicamente el Salmo 69, David se derramaba delante de Dios y le expresaba quizás la tristeza, el congojo, la amargura, todo esto que él estaba pasando por una situación bien complicada en ese tiempo. Y quizás te puedas identificar mucho con el sentimiento que presentaba David en estos versículos. Vamos a leer el versículo 69 del 1 al 3. Vamos a ver si te puedes identificar con David. David decía, sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar, a la espera de la ayuda de mi Dios. A mí me gusta mucho que David utiliza la comparación de estoy en aguas profundas para describir cómo él se sentía en medio de ese proceso de la ansiedad. Y es necesario que nosotros podamos hacer como el salmista, ¿verdad? Como David, y reconocer ese sufrimiento y ese proceso de ansiedad por el que estamos pasando. Decirle, Dios, me siento triste, me siento angustiado, siento que me estoy ahogando, siento que los problemas están subiendo de una manera rápida, porque yo creo que ignorar esos sentimientos pueden ser muy perjudicial, ¿verdad? Para nuestra salud emocional y nuestra salud física, incluso sin hablar del impacto que tiene en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cuando vamos a la Biblia, nosotros vemos que las personas que estaban allí no le huían a sus sentimientos. Jesús mismo no negaba sus sentimientos. Cuando tenía que llorar, lloraba, y cuando tenía que expresar su enojo, lo expresaba. Así que si nosotros nos acercamos a la Biblia, ¿verdad? Tal y como somos, y dejamos que haga como dice la misma Biblia, ¿verdad? Valga la redundancia, que dice que es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo y te ayuda a discernir, te ayuda a hacer un espejo que tú veas, ok, esto es lo que está bien, esto es lo que no está bien, y dejar que el Espíritu Santo obre. Me hace mucho sentido esa ilustración que David está haciendo, que está diciendo, pues yo me siento intranquilo, me siento angustiado, me siento preocupado, ansioso, y me siento como si me estuviera hundiendo. Y en Mateo 14, del 28 al 31, hay una interacción entre Jesús y sus discípulos en un momento de aguas profundas, en un momento de incertidumbre y de angustia. Dice el versículo 28, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento? Pues Jesús iba caminando sobre las aguas. Sus discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta. Se había desatado una tormenta, había grandes fuertes vientos, las olas estaban rugiendo. Y en medio de toda esa conmoción, los discípulos se asustan a ver una persona caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, si eres tú, si verdaderamente eres tú, haz que yo pueda ir caminando sobre las aguas hacia ti. ¿Verdad?
muchas veces, ¿cómo esto se parece a nuestro contexto? Es que muchas veces en medio de la tormenta, en medio de cosas difíciles, nosotros podemos decirle, Señor, si realmente eres tú quien está conmigo, haz que yo pueda caminar por encima de estos problemas, haz que yo pueda caminar por encima de las aguas, de las tormentas. Haz que yo pueda seguir caminando hacia ti por encima del enojo, por encima de la frustración, por encima de la incertidumbre, de la ansiedad. Ahora mismo hay problemas. Yo creo que el distanciamiento físico ha ayudado a prevenir el que nosotros nos contagiemos con el COVID, pero ha aumentado la posibilidad de que nosotros suframos de ansiedad, ¿verdad? Porque estamos encerrados. No se diga cuando nosotros tenemos que salir, tenemos que hacer una preparación como si fueses para Marte o para la Luna. Tienes que llevarte tu mascarilla, tienes que llevarte, ¿verdad? Tener siempre un plan, tener el hand sanitizer, tener la desinfección. Y este momento precisamente es una ocasión muy buena, es muy buena ocasión para decirle a Dios, Dios, si tú verdaderamente estás conmigo, deja que yo pueda caminar sobre la incertidumbre. Yo no sé si voy a tener trabajo el mes que viene, yo no sé si mis hijos van a poder ir a la escuela, yo no sé cuándo volvamos a la normalidad o si esta va a ser nuestra nueva normalidad. Pero si eres tú, si tú eres el que estás conmigo, déjame poder seguir caminando aún en medio de esta tormenta, aún en medio de aguas profundas. Aquí dice en el versículo 29 que después que Jesús le dijo, sí, ven, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio a Jesús, cuando vio el fuerte viento y la ola, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Eso tuvo que haber sido un proceso, ¿verdad?, bien impresionante, donde Pedro se está bajando de la barca, lo más seguro. Hay muchos de sus compañeros que le están diciendo, estás loco, no te tires. Y él empieza a caminar sobre el agua y da 2 o 3 pasos. Pero hay algo aquí bien importante y es que mientras él mantiene su mirada fija en Jesús, él puede caminar sobre el agua. Pero cuando él empieza a desenfocarse y empieza a ver el viento y empieza a ver las olas y empieza a ver todo lo que lo estaba rodeando, entonces es que comienza a hundirse. Y grita, sálvame, Señor. Y de inmediato Jesús extendió la mano y la agarró. Y mira lo que Jesús le dice. Tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Jesús llama poca fe a algo que Pedro estaba haciendo que quizás nosotros hacemos a cada rato. Cualquiera de nosotros pudiera decir, wow, pero Pedro se tiró al agua. En medio de una tormenta, él le dijo, Dios, déjame caminar hacia allá. Y eso hubiese sido el ejemplo de la superfe. Pero después de esa interacción, Jesús le dijo, tú tienes bien poca fe y dudas de mí. Y es porque fe no es lanzarse sin miedo. Fe es que en medio de las tormentas nosotros podamos seguir viendo a Jesús. Que en medio de los ruidos nosotros podamos seguir escuchando la voz del buen pastor. Que en medio de las dificultades nosotros podamos mantener nuestra mirada centrada en Jesús. La fe no es negar, no es declarar, no es decir, no está pasando nada malo, a mí no me va a pasar nada, no me va a tocar el COVID, no me voy a quedar sin trabajo, yo lo declaro en el nombre de Jesús. No, Jesús nos enseña que la fe es suficiente, la fe es respaldada por los cielos. Igual que los cielos respaldan el grano de mostaza, es una fe que aunque en medio de la ola, aún en medio de los vientos fuertes, es una fe que puede mantenerse centrada en Jesús. Oye, y no es posible que tú no puedas ignorar el ruido que está a tu alrededor, porque es que el ruido es mucho. Ahora mismo en Puerto Rico, como tú bien dijiste al principio, estamos hablando que comenzamos con los temblores. Después de ahí
nos recibe la pandemia, después de ahí llegaron los polvos del Sahara, ahora llegó Isaías, hay mucho ruido pasando. O sea, yo no puedo quizás criticar a Pedro y decir, a la verdad que Pedro no tuvo fe, porque a mí me pasa igual. Pero lo bueno de esta historia que tú estás contando es que Jesús estaba ahí para recordárselo. La fe en Jesús es el norte, debe ser nuestro enfoque principal hacia donde nosotros caminamos, que a pesar de que, no es que ignores lo que está pasando a tu alrededor, es que a pesar de todo eso, sigas enfocado en mirar a Jesús y seguir caminando por encima de la incertidumbre, por encima de las aguas, a pesar del viento. Mira, había viento fuerte y olas. Y la respuesta de Pedro fue la respuesta que cualquiera de nosotros hubiésemos tenido en ese momento, y es aterrorizarnos. Y yo interpreto, ¿verdad?, de esos versículos, que el momento donde Pedro comenzó a perder la fe no fue cuando se aterrorizó, fue cuando dejó de mirar a Jesús. Porque Jesús no le dijo, ¿por qué tuviste miedo por las olas y el mar? Sino Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste de mí? O sea, ¿por qué dejaste de mirarme a mí y comenzaste a mirar el agua? Dudar en Jesús, dudar de Dios, no es decir, yo no creo que Dios exista. Dudar de Dios es decir, yo creo que los problemas son más grandes que Dios. En ese momento, al Pedro enfocarse en los fuertes vientos y en las olas, estaba poniendo eso por encima de la superioridad y la supremacía de Jesús. Y esa es la falta de fe. La fe correcta es que en medio de la tormenta poder ver a Jesús. Amén. Y volviendo al ejemplo de David, que él se sentía sumamente agobiado, porque él sentía que se estaba hundiendo, él sentía que estaba en medio del fango, él sentía quizás hasta que Dios no lo estaba escuchando. Pero durante todo el Salmo 69, que él cuenta y le dice a Dios, yo no me estoy robando nada, hablando del reinado de Saúl, y todas estas personas empieza a hacer, ¿verdad?, a contar el proceso por el que está pasando. Él empieza a explicar las personas que lo odian, los que lo quieren matar, las situaciones que está pasando en su reinado, que probablemente estaba ya al final de toda la gloria que él estaba viviendo. Y al final que él cuenta todo ese proceso, en el versículo 33, en adelante, él cierra con estas palabras. Pues el Señor oye el clamor de los necesitados, no desprecia a su pueblo encarcelado. Alábenlo el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, pues Dios salvará a Jerusalén y reconstruirá las ciudades de Judá. Su pueblo vivirá allí y se establecerá en su propia tierra. Los descendientes de quienes lo obedecen heredarán la tierra y los que lo aman vivirán allí seguros. O sea que David tenía la certeza de que aún no habiendo visto esta parte, esta porción de la Biblia, ¿verdad?, esta porción de lo que escribía, aún sin haberlo visto, ya le estaba alabando a Dios porque sabía que el resultado era que Dios lo iba a oír, que su clamor iba a ser escuchado y que vamos a poder vivir en esa ciudad que fue reconstruida y que van a poder glorificar el nombre de Dios y que sus descendientes allí vivirán alabándole a Él. Así que el enfoque de nosotros con respecto a nuestra fe es estar enfocados en Dios, estar enfocados en Jesús y saber con la certeza, con la fe, en que Dios sí va a obrar, en que Él no te va a dejar, que yo me puedo sentir de esta forma, quizás hasta acá arriba, sin embargo, a pesar del proceso que tengo que hacer para salir de ese hundimiento, quien me espera al final es Cristo. Quizás tú estás diciendo, pero yo me encuentro en medio de la ansiedad, yo me encuentro en medio de las preocupaciones. ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahora? Porque yo siento que me estoy hundiendo.
Yo siento que los problemas siguen acumulándose y siguen creciendo y que hay algo nuevo pasando todas las veces que me hace perder la fe. Entonces, si es donde tú te encuentras, si te encuentras hundiéndote, si te encuentras con el agua al cuello, puedes tener la misma opción que tuvo Pedro en ese momento, que dijo: Señor, sálvame. Eso no está mal. No está mal que tú te sientas en un momento en tu vida en el que tú tengas que recurrir donde Jesús y decir: Señor, sálvame. Porque esa es la verdadera opción. Cuando tú estás en el problema, cuando tú estás en la ansiedad, tú puedes dejarte consumir, dejarte ahogar por las preocupaciones excesivas, o puedes gritar al Señor y decir: sálvame en este momento, Señor. Yo creo que en este momento habemos mucha gente que quizás tenemos que volver a mirar en lo que creemos y tenemos que ir a la fuente de la vida eterna, a la fuente del pan de vida, al único que te puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento, el único que tiene todo bajo su poder y su dominio, el único que tiene el reino desde el principio. Nosotros a veces recurrimos a nuestras cuentas de ahorro, a veces recurrimos a otras personas que nos ayuden, a veces recurrimos a canciones, pues necesito unas vacaciones, necesito liberar el estrés, y todas esas cosas están bien. Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero nada de eso va a saciarte eternamente como Jesús te puede saciar. En este momento me gustaría que hiciéramos esta oración juntos y que fuéramos al verdadero Salvador. Que no elevemos otras cosas sobre la supremacía de Jesús, porque además de que eso es negar, ¿verdad?, la realidad, porque la realidad es que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Así que ninguna de las otras opciones te van a llevar a sentirte lleno, a sentirte salvo, a sentirte realizado, a sentirte que puedes estar confiado y dormir en paz, porque el Señor está contigo. Jesús, y con esto quiero cerrar y luego vamos a orar. Jesús nos hizo una promesa que a mucha gente no le gusta reclamarla. Él nos hizo esta promesa. Él dijo: en este mundo vas a sufrir. Te está prometiendo que en este mundo vas a sufrir. O sea, que la fe no es la ausencia de tormenta. La fe no es la ausencia de viento fuerte. La fe es poder mantener nuestra mirada fija aún en medio de la tormenta. Porque esa promesa no se quedó a la mitad ahí, que en este mundo vas a sufrir. Él dijo: pero no temas, yo he vencido. Me gustaría que Nicole hiciera esta oración y que si tú quieres ser sincero, quieres sincerarte con Dios y decir: Dios, estoy aquí, me siento preocupado, me siento inseguro, que tú puedas decir: Señor, sálvame, sálvame que me ahogo. Y me uno también a lo que estás diciendo. Si en este momento quizás tú eres de ese grupo o eres de este grupo que te puedes sentir a lo mejor inestable emocionalmente o espiritualmente, quizás es el momento que hagas pausa también en tu vida y hagas silencio. Trata de, como empezamos ahorita, la pausa de la pausa de la pausa. Haz una pausa ahora que estás ahí. Si tienes que arrodillarte, hazlo. Saca este tiempo, estos 2 o 3 minutos en los que vamos a orar, y sincérate con el Señor. Dile de corazón todo lo que tienes adentro, todas estas inseguridades,
vamos a pedirle perdón a Dios por desenfocarnos quizás, por haber escuchado más el ruido. Y durante la oración quiero que recuerdes, te traigo, y esto parece irónico, pero del libro de Isaías, capítulo 41, el versículo 10, anótalo por ahí, para que durante la semana lo puedas leer y volver a leer, si te lo puedes memorizar mejor. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Recuerda las palabras que te trae el profeta hablando en este texto bíblico de parte de Dios. No tengas miedo, Él te va a sostener. Vamos a orar. Dios Padre, hacemos silencio, hacemos una pausa de todo este ruido que puede estar quizás atormentando nuestra mente y nuestros corazones, que puede estar incomodándonos espiritualmente para desenfocarnos del camino correcto, de la vista correcta, del norte correcto. Señor, tenemos que reconocer en nuestra humanidad que te necesitamos más que nunca. Señor, sálvanos, sácanos de este hundimiento. Sácanos, Señor, que nos podemos sentir que estamos ahogándonos en el agua, en el fango, como David, Señor. Y necesitamos que seas tú en este momento, Señor, levantándonos, llenándonos de fe, cogiendo nuestra mano y levantándonos del agua y haciendo que todo el ruido a nuestro alrededor se haga silencio. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarme que no debo temer. Gracias, Señor, por recordarme que tú eres mi fuerza, que tú eres mi refugio, que tú eres mi sombra, que tú eres mi fortaleza, que tú eres la piedra angular, Señor, en la verdad que he creído, que Jesucristo, tú eres mi Salvador, eres nuestro Redentor, eres el Dios Todopoderoso que pudo derrotar a la muerte y levantarse de los muertos, Señor, y venir y estar sentado delante de tu trono, Dios Padre. Y desde allí, Señor, nos cuidas, desde allí abogas por nosotros, desde allí enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, a ser nuestro consolador y ser nuestra fuerza en medio de esta situación, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor, te damos por esta pausa. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, porque sabemos que vamos a aprender. Sabemos que saldremos victoriosos porque tú estás con nosotros. Nada en este mundo es mayor que tú. Tú eres el gigante, tú eres el que todo lo puede, tú eres el que todo lo sabe, Señor, y tú eres quien ha vencido, quien venció, quien vence y que siempre será el vencedor. Gracias te damos en esta mañana por esta pausa, por este silencio y por recordarnos quién eres en todas y cada una de nuestras situaciones. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre y sabemos que eres tú y solamente tú en medio de nosotros. En el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré,
cielos, Señor. Venimos a tu presencia porque queremos, Señor, que tú entres a nuestros corazones. Estamos pasando por momentos bien difíciles, Padre, muchas pruebas, muchas tormentas. Y como Pedro en esa barca, a veces tenemos miedo. Sin embargo, empezamos contigo y nos tiramos al mar. Pero cuando estamos ahí, en el campo de batalla, ahí es donde vienen las dudas. Y empezamos a mirar hacia los lados y nos distraemos. Pero Padre, tú siempre estás ahí, mirándonos como si nosotros fuéramos tus bebés, mirándonos dar los primeros pasos caminando. Y cuando tambaleamos, si nos caemos en el agua como Pedro, tú estás ahí para rápido darnos la mano. No estás ahí para regañarnos, para decirnos, pero ¿por qué dudaste? ¿Por qué miraste para el otro lado? Simplemente estás ahí para socorrernos y sacarnos del hoyo. Y por eso te damos gracias, Señor. Y te amamos. Porque es que ese amor que tú tienes con nosotros es un amor que no hay comparación en este mundo. Te pido por cada uno de nosotros que quizás estamos en ese momento, que estamos en el agua. Porque tú siempre das la mano, pero nosotros también tenemos que extender la de nosotros para poder salir del agua. Y pido por todas esas personas que quizás están viendo esto, para que ellos entiendan que el único que los puede sacar de ahí eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.